Soy Alex, tengo 25 años. Vivo en algún lugar entre todas partes y en ninguna, un alma errante constante. Soy de Flagstaff, Arizona, donde los pinos gigantes se alzan hacia el cielo, llevando consigo el característico aroma a madera, un olor que me recuerda a la infancia. Pero durante el último año, he ido de pueblo en pueblo, principalmente por el árido pero sorprendentemente hermoso suroeste, donde el sol brilla con fuerza y los paisajes majestuosos lo dominan todo. Trabajo por Internet, haciendo trabajos de diseño freelance para pequeños proyectos, gestionando redes sociales para marcas emergentes, y a veces me meto en el mundo de las criptomonedas, explorando nuevas oportunidades en ese volátil mercado digital. Me da lo justo para vivir a mi manera, una vida autosuficiente, libre de dependencias o restricciones. Mi vida no tiene planes concretos, ni horarios fijos, ni rutas predeterminadas. Paso mis días percibiendo momentos, experiencias espontáneas, explorando tierras nuevas y desconocidas, ciudades extrañas con arquitectura única, restaurantes extravagantes con cocina local tentadora, cañones majestuosos que atraviesan el paisaje, playas infinitas bajo el sol dorado y personas fascinantes que conozco por casualidad, cada una con su propia historia. Una pieza del rompecabezas de la vida. Recientemente compré un viejo y desgastado Dodge Challenger, un clásico. Es un dos puertas azul oscuro que ruge fuerte cuando arranca, anunciando su presencia en la carretera. No es perfecto, con algunos arañazos y abolladuras marcados por el tiempo, pero era el sueño de mi infancia, un símbolo de libertad sin límites y aventura. La mayoría se ríe cuando digo que me gasté todos mis ahorros en él. No entienden el valor emocional que tiene para mí, esa sensación de pertenencia y liberación. No me importa, porque es mi decisión y soy perfectamente feliz con ella. Es el tipo de coche que te hace sentir que estás en una película. Cada viaje, una película vívida, dramática y significativa grabada en mi mente. Conduzco por largas carreteras desérticas, bajo las ventanas para que entre el viento, cargado con el olor a arena y sol, y pongo rock de los 80 o música lofi ruidosa, la melodía oscilando con cada giro de las ruedas, sacudiendo el aire. Si quiero nadar, encuentro un lago claro y fresco escondido en la naturaleza intacta, donde puedo sumergirme en la tranquilidad. Si quiero conocer gente nueva, me uno a una fiesta junto a una hoguera bajo un cielo estrellado o a una feria colorida en un pueblo donde la gente se reúne y comparte historias. La vida no es ideal. A veces es dura, a veces sorprendentemente solitaria, pero siempre vibrante, llena de energía y momentos inesperados, nunca aburrida, siempre con algo nuevo por descubrir. Ese día, la temperatura rondaba los 40 grados, 104 grados Fahrenheit. El calor abrasador del desierto, el aire denso y sofocante, dificultaba la respiración. Estaba en algún lugar entre Phoenix y Tucson, conduciendo por la larga y recta carretera bajo el sol intenso, con las ventanas bajadas, las gafas de sol puestas, el sudor cayendo por mi cuello y la música tan alta que el retrovisor vibraba con cada potente golpe de bajo. No tenía un destino concreto, ni horarios. Solo quería ver a dónde me llevaba el día. Una aventura improvisada, sin expectativas, simplemente una exploración. Entonces la vi. Un coche plateado brillante parado en el arcén, el capó levantado, el maletero abierto como si suplicara ayuda, exponiendo su impotencia bajo el sol abrasador. Y allí estaba ella, una mujer de unos 40 años, con una camiseta negra sencilla, pantalones largos, el pelo recogido con esmero, dejando ver una frente salpicada de sudor. Parecía enfadada, agotada y completamente harta del mundo. Todo el cansancio y la frustración se reflejaban claramente en su rostro, imposible de ocultar, como un retrato de resistencia. La vi mirando su móvil, intentando desesperadamente encontrar señal, luego a la carretera con una mirada de desesperanza, y finalmente de nuevo a su coche averiado con una expresión de profunda resignación, una sensación de impotencia que la abrumaba. Al principio, pasé de largo sin intención de parar, ya que prefiero no involucrarme en los problemas de desconocidos. Para ser sincero, ayudar a extraños no es algo que forme parte de mi personalidad.
Suelo vivir por instinto y evito enredarme en asuntos ajenos. Soy una persona libre e independiente. Pero algo en mi pecho se apretó al verla. Una sensación indescriptible, un impulso fuerte, como un hilo invisible que me tiraba hacia atrás. Quizás era el calor abrasador del desierto, que lo vuelve todo más duro, que hace que los corazones sean más susceptibles a la compasión. Quizás fue porque parecía llevar horas allí, agotada bajo el sol intenso, sin nadie que la ayudase, una imagen que daba pena. O quizás simplemente no quería ser quien pasara de largo sin hacer nada, dejando a una mujer en una situación tan difícil. Mi conciencia no me lo permitió. Así que pisé el freno a fondo, retrocedí con decisión, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto caliente, un sonido penetrante en el silencio del desierto, y me detuve justo al lado de ella. Me incliné hacia la ventanilla del copiloto, la miré y pregunté: ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? Mi voz se alzó sobre el viento y el leve murmullo del tráfico. Ella me miró, claramente sorprendida por mi repentina aparición. Sus ojos estaban llenos de sospecha y cautela, como si fuera un espejismo. Dijo que tenía una rueda pinchada, un problema básico, pero enorme en medio del desierto. Llamé a la asistencia en carretera hace como una hora, pero nadie ha venido, dijo, con la voz cargada de agotamiento y decepción, como si ya se hubiera rendido. Esperanza de ayuda. Salí del coche, sintiendo el calor abrasador del asfalto que subía, quemándome la piel. El calor me golpeó como un muro, más intenso de lo que esperaba, dificultando la respiración, asfixiante. Su coche tenía una rueda trasera reventada, claramente no iba a ninguna parte, completamente inútil. Le pregunté si tenía una rueda de repuesto. En el maletero, asintió, pero no sé cambiarla. Su voz estaba llena de impotencia. Sudaba a mares, gotas de sudor le recorrían la frente, su rostro enrojecido. La camiseta se le pegaba a la espalda y supe que ya lo había intentado. Lo había dado todo, pero fracasó. Solo quedaba el agotamiento. Vamos, le dije con voz segura y decidida. Esto no nos llevará más de 5 minutos. Ella me miró como si acabara de ofrecerle cruzar el desierto a cuestas, los ojos abiertos de incredulidad y confusión. ¿En serio? ¿De verdad? Preguntó. Sonreí, tranquilizándola. Métete un rato a la sombra, aléjate de este calor. Abrí el maletero, saqué la rueda de repuesto, cogí el gato y las herramientas, y me puse manos a la obra sin perder ni un segundo. Al arrodillarme, sentí como el hormigón caliente traspasaba los vaqueros. Pero ya había hecho esto cientos de veces. Era algo natural, una habilidad simple pero útil. Quité la rueda pinchada, puse la de repuesto y apreté las tuercas. ¡Bum! Listo. Me levanté, me sacudí las manos, satisfecho con el trabajo. Ella me observó con sorpresa todo el rato, los ojos llenos de admiración y respeto. «¡Guau!», exclamó cuando bajé el coche. «Es impresionante. Muchas gracias». Me encogí de hombros y me limpié las manos con un trapo viejo que siempre llevo en el asiento trasero. No ha sido gran cosa. Simplemente no quería verte varada aquí, sola, con este calor. Quizás fue la primera vez que sonrió ese día. Una sonrisa rara pero genuina. Su risa sincera y cansada resonó más que 1000 palabras, como una melodía extraña en el silencio del desierto, trayendo alivio. Entonces dijo: «¿Y qué haces esta noche?». Una pregunta inesperada que me sorprendió y me dejó algo desconcertado. Parpadeé. No era lo que esperaba. La verdad, no tengo nada planeado. Simplemente voy a donde me lleve la carretera. Esa es mi vida libre y sin ataduras. Ella ladeó la cabeza, sus ojos llenos de curiosidad y reflexión. ¿Vives así? ¿Sin un propósito específico en la vida, sin rumbo? Más o menos, asentí con una sonrisa. Sin raíces, solo libertad. Nuevos lugares, nuevas personas, nuevas experiencias. Eso es lo que busco. Es mi razón de ser. Pausó un momento, mirando al suelo como si meditara algo profundo, luego volvió a mirarme,
los ojos encendidos con determinación y deseo. Una chispa iluminando su mirada cansada. Eso suena increíble. La mayoría lo llama irresponsable. Dicen que estoy malgastando la vida sin dirección, respondí sonriendo. No entienden el valor de la libertad. Quizás necesito ser un poco imprudente ahora. Necesito cambiar esta vida sofocante, murmuró para sí misma, en voz baja, como si hablara con su interior. Luego me miró directamente, con ojos firmes y decididos, sin dudarlo. ¿Quieres que venga contigo mañana? Estallé en carcajadas, sin poder creer lo que oía. Una mezcla de alegría y sorpresa me invadió. ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres venir conmigo? ¿Con un completo desconocido? Se encogió de hombros y sonrió levemente. Hace años que no hago nada impulsivo. Hace mucho que no vivo por instinto. Todo ha estado planeado. Si tú simplemente vas con el flujo, yo quiero saber cómo se siente eso. Quiero experimentar esa clase de libertad. La miré, sudada, con el sol dorando su piel, de pie junto a un coche averiado en medio de la nada. Y supe que lo decía en serio. No bromeaba. Lo necesitaba de verdad, no de forma superficial, sino profundamente, como si necesitara ser liberada de las cargas y restricciones de su vieja vida. De acuerdo, respondí. Elige una hora. Dame tu dirección. Te recojo mañana por la mañana. Asintió, sacó un bolígrafo de la guantera y escribió el nombre de su hotel y el número de habitación en el reverso de un recibo. Me despedí con la mano y volví a subir a mi Dodge, observándola por el retrovisor mientras me alejaba. Algo de aquella conversación seguía dando vueltas en mi mente, una sensación indescriptible llena de curiosidad y emoción ante una nueva aventura. Encontré un motel barato cerca de Nestorn, un pequeño pueblo al borde de la carretera, aparentemente olvidado y ruinoso. Era viejo, deteriorado, sin nada especial. Pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué clase de vida había tenido para que le pidiera a un completo desconocido como yo que la llevara consigo en un día donde ninguno de los dos sabía lo que traería el mañana? Pero estaba seguro de una cosa, no sería aburrido. Seguro que nos esperaban sorpresas emocionantes. A la mañana siguiente, me desperté temprano, incluso antes de que sonara el despertador, de forma natural. No era por estrés, sino por una sensación indescriptible de expectación, una nueva energía que crecía dentro de mí. Algo en mi cabeza simplemente quería apagarse, olvidar los viejos hábitos, las limitaciones de una vida monótona. Ayer simplemente me dejé llevar, viví por instinto, sin seguir reglas. El tiempo era abrasador, las ruedas estaban pinchadas. Y su voz resonaba. ¿Qué haces esta noche? Esa pregunta seguía repitiéndose en mi mente como una melodía que no podía quitarme de encima. No sabía qué esperar. Desde hoy, pero se sentía diferente. Parecía que algo estaba a punto de cambiar, un gran punto de inflexión en mi vida. Me arrastré fuera de la cama, me puse una camiseta limpia, me lavé la cara en el lavabo agrietado del baño y me miré al espejo un momento, los ojos llenos de contemplación. ¿De verdad voy a hacer esto?, murmuré, sin acabar de creer lo que estaba haciendo, con un leve pero intrigante escepticismo. Entonces sonreí, una sonrisa llena de emoción y expectación, como un niño a punto de descubrir algo nuevo. ¿Y por qué no salir? El aire ya estaba caliente y el sol empezaba a brillar. Limpié el parabrisas con un trapo, comprobé el aceite como siempre, y luego subí al asiento del conductor de mi fiel Dodge. El coche arrancó con su característico rugido, fuerte y áspero, justo como me gustaba. Era como un compañero leal. Su mensaje seguía en la consola central, el nombre del motel, el número de habitación. Introduje la dirección en el móvil, me recosté y respiré hondo antes de ponerme en marcha, embarcándome en un nuevo día lleno de sorpresas y aventuras, sin saber dónde acabaríamos. El motel era uno de esos viejos alojamientos de carretera con un cartel de neón descolorido, un aparcamiento polvoriento y una máquina expendedora en la entrada, probablemente fuera de servicio desde los años 90, desprendiendo una mezcla de nostalgia y decadencia. Aparqué y me acerqué a la habitación 7.
La puerta estaba entreabierta, y justo cuando levanté la mano para llamar, ella salió. Parecía completamente distinta a ayer. El pelo recogido con esmero, dejando ver su rostro delicado. Llevaba una blusa azul sencilla y vaqueros, sin maquillaje, con un aspecto muy natural y simple. Una belleza auténtica, sin pretensiones. Pero su rostro, ese era el mayor cambio. Ayer parecía agotada, con los ojos cansados y decepcionados, como si hubiera perdido toda esperanza. Hoy, parecía estar intentando reconectar con sus emociones, una chispa encendía su mirada, una vitalidad, un nuevo aire de esperanza. «Hola», dije, sonriendo. Ella me devolvió la sonrisa, una sonrisa suave, llena de expectación. «¿Has venido? Te dije que vendría». Nos subimos al coche y se abrochó el cinturón sin decir una palabra. Una comprensión silenciosa reemplazó la necesidad de hablar. Arranqué el motor, su rugido llenando el aire. «¿A dónde vamos?», preguntó, con curiosidad. «Sin planes». «¿Ese es el plan?», sonreí. «¿Estás segura de que estás bien con esto?». Ella asintió, con la mirada decidida. Por eso acepté. La carretera se extendía ante nosotros, así que giré a la derecha por un precioso sendero serpenteante donde se alzaban majestuosos acantilados rojos, creando un paisaje espectacular. No era porque tuviera un destino en mente, sino porque me gustaba cómo la carretera se curvaba entre los acantilados, una exploración continua. La música sonaba suavemente, solo lo justo para llenar el silencio entre nosotros. No demasiado alta, solo una suave melodía de fondo. Unos minutos después, ella habló. «Por cierto, me llamo Rachel Tyler», dijo con una sonrisa. «Gracias por lo de ayer». «No fue nada», me encogí de hombros. «Solo era una rueda pinchada». «No», respondió suavemente. «No era solo eso. Fue algo mucho más grande». Condujimos en silencio un rato antes de parar en un mirador que había descubierto semanas atrás. No tenía nada especialmente notable, solo una vista pasajera de un valle enorme y unos bancos rotos y descascarillados. Pero ofrecía una sensación de paz. Estirar las piernas sentaba bien después de un largo trayecto. Ella se puso al borde del acantilado, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo, los ojos llenos de reflexión. «Es precioso», dijo en voz baja, con admiración. «La mayoría de la gente pasa por aquí volando sin siquiera saber que este lugar existe. Pasan deprisa, sin notar su belleza oculta». Se volvió hacia mí. «¿De verdad vives así?». «Solo conduciendo, sin propósito». «Sí», dije. «La mayoría lo llama irresponsabilidad. Yo lo llamo mantenerme cuerdo, mantenerme libre, sin ataduras». Ella rió. «Yo soy lo contrario. Todo está planeado. Cada factura pagada a tiempo, cada cena cocinada, cada llamada respondida. Pensaba que si lo tenía todo bajo control, la vida no podría sorprenderme. Intenté controlar todo para sentirme segura». «¿Y qué pasó?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «A la vida no le importan nuestros planes. Hace lo que quiere, por mucho que intentemos controlarla». Nos sentamos al borde de uno de los bancos rotos. Ella subió las rodillas y yo estiré las piernas, sintiéndome cómodo y en paz. Entonces empezó a hablar con más libertad, más abiertamente, como si se quitara un peso de encima. Habló de haber perdido su trabajo, de cómo su empresa redujo personal tras 17 años de dedicación y la despidió por una fría e impersonal videollamada por Zoom. De cómo tuvo que alquilar una casa que ya no podía permitirse, una carga financiera considerable. De cómo su marido se fue hace 2 años sin decir palabra, dejándola sola y con profundas cicatrices emocionales. Pensaba que lo había hecho todo bien, dijo, con amargura y decepción en la voz. No bebía, no engañaba, no cometía errores. Solo estaba ahí cada día, y aún así, todo se vino abajo. Mi vida se desmoronó. La escuché sin interrumpir, simplemente estando ahí para ella. A veces eso es todo lo que alguien necesita. Que lo escuchen sin juicio, sin intentar dar soluciones,
solo comprender. No responder como alguien que no se preocupa sobre el problema. Al cabo de un rato, me levanté y me estiré. Vamos. Conozco un sitio donde el agua está tan fría que te pica un poco. Te despertará, te hará sentir viva. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que salte al agua fría? Condujimos otra hora hasta un pequeño cañón aislado, una joya escondida en plena naturaleza. Aparcamos, caminamos por un sendero estrecho y nos plantamos al borde del agua. No era muy profunda, pero estaba cristalina, reflejando los majestuosos acantilados rojos como un espejo, creando una escena preciosa. La miré, mis ojos invitándola, animándola. Oh, rió. No he traído bañador. ¿Quién ha dicho que necesitas uno? Respondí, guiñándole un ojo con picardía. Ella negó con la cabeza, sonriendo, con una sonrisa llena de emoción. Me giré y salté al agua. El frío me golpeó como un puñetazo en los pulmones, afilado e intensamente vigorizante, me hizo jadear. Salí a la superficie. Ella se veía allí, de pie, con los brazos cruzados, los ojos llenos de duda y vacilación. «Estás loco», gritó, pero en su voz había un matiz de diversión y deseo. «Puede ser». Entonces avanzó. Se quitó los zapatos, se bajó los vaqueros y finalmente se quitó la camiseta. Llevaba una camiseta de tirantes negra y unos pantalones cortos debajo. Nada extraño, nada coqueto, solo una mujer que, al fin, dejaba atrás la carga que había llevado demasiado tiempo, soltando el control y las preocupaciones, abrazando su yo más auténtico. Saltó al agua. El chapoteo resonó por todo el cañón, y salió a la superficie con una sonrisa en el rostro, una sonrisa radiante llena de libertad y alegría. De verdad, de esas que hacen que el pecho se te acelere. Nadamos, disfrutando del agua fría, todas las preocupaciones se disolvían, quedando solo el momento presente. Las palabras carecían de sentido. No hacía falta decir nada, solo sentir la conexión. Le salpiqué agua. Ella me devolvió la salpicadura con más fuerza, riendo con picardía. Durante un rato fuimos personas corrientes. Sin facturas, sin pasado, sin expectativas. Simplemente viviendo el presente, saboreando cada segundo. Ella parecía 10 años más joven. Al volver al coche, empapados y dorados por el sol, volvimos a conducir en silencio, pero esta vez no era un silencio pesado. El aire era pacífico, una calma que se filtraba en el alma, un espacio lleno de tranquilidad. Ella me miró al acercarnos a un semáforo en rojo y comentó: «No creo que necesitara que me arreglaras la rueda pinchada ayer. Creo que lo que no quería era estar sola». Asentí. «No eres la única que se siente así». Sonrió y apoyó los dedos suavemente en el borde de la ventanilla abierta mientras la brisa entraba. No pregunté a dónde íbamos después. No me importaba. Estar con ella era suficiente. Todo lo demás era irrelevante. Seguimos conduciendo, en dirección al atardecer, donde la luz dorada se desvanecía lentamente. Paramos a echar gasolina en una pequeña estación rural con solo 2 surtidores viejos, una máquina de hielo rota desde hacía años, y un gato durmiendo perezosamente a la sombra de una camioneta oxidada. Una escena simple y familiar. Cuando pavé, el tipo de dentro ni siquiera levantó la vista. Se veía con la cabeza agachada, con aspecto cansado. Cogí 2 botellas de agua fría y un par de barritas de granola del frigorífico, y le lancé una a Rachel al volver al coche. La atrapó en el aire, riendo. ¿Esto es el desayuno? Estoy sugiriendo un desayuno elegante de carretera. Especial del chef. Ella sonrió con sorna. Con estilo. Volvimos a la autopista. El sol subía más alto y el cielo tenía ese tono azul pálido que solo se encuentra en el desierto, un azul vasto y mágico. Rachel se recostó en el asiento, dio un sorbo de agua y luego me miró, los ojos llenos de confusión y duda. «Todavía no me creo que esté haciendo esto», admitió con voz suave. «¿Qué estamos haciendo?» «Subirse a un coche con un desconocido y marcharse sin saber a dónde vamos. Sin propósito».
Me encogí de hombros. Técnicamente, te ayudé a cambiar una rueda. Al menos eso me convierte en un desconocido útil, ¿no? Ella rió. Aún con una pizca de arrepentimiento, negó suavemente con la cabeza. No, esa mañana no quería hacer nada loco. No creía necesitarlo, pero me equivoqué. Parecía que necesitaba diversión sencilla, de la que no deja heridas ni cuesta dinero. Solo alegría pura, liberación. Así que la llevé a Cave Creek, un pequeño pueblo polvoriento que siempre me había encantado, un lugar lleno de buenos recuerdos. Había una pequeña cascada seca, una camioneta de tacos que nunca se movía de su sitio, y una majestuosa vista desde el acantilado que te hacía latir más despacio por la pura belleza del paisaje. Aparcamos junto al puesto de tacos, el aroma de carne asada y especias flotaba en el aire, y comimos sobre el capó de mi coche. Los tacos de asada estaban grasientos y sabrosos, la salsa picante, y el refresco de chile bien frío se derretía en la boca. Rachel estaba en silencio a mitad de la comida, mirando hacia las colinas, con la mirada perdida, llena de contemplación. ¿En qué piensas?, pregunté en voz baja. Guardó silencio unos segundos, sumida en sus pensamientos. Había olvidado lo que se sentía al no tener preocupaciones, susurró, con la voz cargada de pesar. Asentí lentamente. Se necesita práctica. La mayoría de la gente no puede hacerlo. Están demasiado ocupados con la vida y las preocupaciones. Ella me miró, con los ojos llenos de curiosidad y comprensión. ¿Te preocupa el futuro alguna vez? Siempre, respondí. Pero intento no dejar que gane, no dejar que la preocupación me controle, no dejar que obstaculice mi vida. Nos quedamos sentados un rato, sintiendo la paz y el silencio del lugar. Una brisa pasó, haciendo bailar las servilletas de los tacos alrededor de sus pies. El aire traía un leve aroma a cilantro, sol y polvo, ese olor tan característico del desierto. Después de comer, dimos un pequeño paseo por el acantilado. La vista no era impresionante según los estándares de una postal, pero transmitía una extraña y profunda sensación de paz y tranquilidad. Era el tipo de lugar donde uno podría sentarse durante horas y olvidar qué día es, olvidar las preocupaciones y las cargas. Rachel se detuvo de nuevo cerca del borde, con los brazos cruzados, mirando hacia el profundo cañón, con los ojos llenos de contemplación. Antes lo planeaba todo, explicó, con la voz cargada de agotamiento y arrepentimiento. Mi calendario tenía colores para cada cosa. Hacía hojas de cálculo para las vacaciones. Todo estaba completamente controlado. Mi exmarido odiaba eso de mí. Decía que era demasiado controladora. Soltó una risa forzada, una carcajada amarga y triste. Era egoísta. Siempre quería que todo fuera a su manera. Tuve que esforzarme muchísimo para mantener el orden, para mantener mi vida. Pero al final fracasé. Estaba tan inmersa en controlar todo, que me perdí a mí misma. Permanecí en silencio. No podía decir nada que lo mejorara. A veces las palabras no sirven. A veces, lo único que puedes hacer es estar con alguien mientras recuerda su pasado. Simplemente escuchar y estar ahí. Ella me miró de reojo. ¿Me recuerdas a quién era antes de que la vida se convirtiera en una lista de tareas, antes de que todo estuviera controlado y programado? Sonreí levemente. No soy nada especial. Simplemente no he pasado por lo que tú has pasado. Ella negó con la cabeza. Pero ese es el punto. Tú elegiste esto. No esperaste a que todo se derrumbara. Lo hiciste porque querías, porque fue tu decisión. No supe cómo responder. Así que seguí en silencio, simplemente escuchando y reflexionando. Volvimos a conducir. El sol de la tarde era dorado y agradable, sus rayos brillaban por todas partes, creando una escena preciosa. Pusimos la música más alta de lo habitual, melodías familiares, enérgicas. Algunas viejas baladas rockeras, canciones conocidas que resonaban en el aire. A ella le gustaban algunas canciones acústicas suaves, tranquilas. Empezó a cantar una en voz baja, al principio tímida, luego con más fuerza, su voz llena de emoción y libertad.
Su voz no era perfecta, pero era genuina, pura y llena de vida. ¿Alguna vez llevas a tu hija a pasear así? Me preguntó. Sonreí. He hecho muchos viajes con ella, pero nunca nadie rogó por un segundo día. Ella sonrió, mirando por la ventana, con una expresión de puro deleite. Por suerte, llegamos al río justo antes del anochecer, cuando el atardecer pintaba el cielo de carmesí. Nada especial, solo una curva tranquila en el agua, reflejando la última luz del día, y unas cuantas rocas lisas sobre las que relajarse. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua, sintiendo su frescor. Me senté a su lado y observamos el cielo volverse naranja, luego púrpura, luego rosa. Un espectáculo hermoso y fascinante. Creo que hoy me ha salvado, susurró con voz serena y tranquila. La miré. ¿Cuál fue la razón por la que desapareciste de la vida? Ella no exageró. Solo habló con honestidad desde el corazón. Había algo en su voz que sugería que casi se había rendido, pero hoy la había traído de vuelta, le había dado nueva esperanza. No para siempre, dijo. Pero es suficiente. Necesitaba sentir que existía más allá del estrés, explicó. Como si pudiera reírme o comer tacos sin preocuparme por las calorías, el alquiler o la edad. Solo, vivir. Asentí. Puedes hacerlo. Ella me miró fijamente. Gracias a ti. Trabé saliva. Eso dolió más de lo que esperaba. Una sensación difícil de describir. No porque me sintiera halagado, sino porque le creí. Creí en sus palabras sinceras. Después de eso, no hablamos mucho más. Solo escuchamos el sonido del agua, el viento entre los árboles y el zumbido de los insectos componiendo una sinfonía salvaje. Cuando oscureció, volvimos a su motel. Ella no bajó del coche de inmediato. Se quedó sentada, con la mano en el pomo de la puerta, la mirada perdida, llena de contemplación. Gracias, Ethan. Gracias por recordarme quién soy, o quién aún puedo ser. Me has ayudado a reencontrarme. Asentí. No me debes nada. Lo sé, sonrió. Pero lo recordaré. Cada instante. Desbloqueó la puerta, salió del coche y caminó con cuidado hasta su habitación. No la seguí. Tampoco le pedí el número de teléfono. Ambos sabíamos que no era ese tipo de situación. Algunas personas entran en tu vida para recordarte que aún existes. Y, a veces, eso es suficiente. No arranqué inmediatamente. Tras verla entrar en su habitación, me quedé un rato en el coche, observando cómo las luces del motel se encendían una a una, como pequeñas estrellas en la noche. El aire era algo más fresco, pero aún sentía un ligero calor sobre mi piel. No del sol, sino de la emoción. Un calor que se expandía por dentro. No solo por la luz del sol, sino por todo el día. Todo en él me percibía, su risa, la forma en que miraba el lago. Dijo que necesitaba sentir que aún existía. Finalmente, salí del aparcamiento y encontré un lugar tranquilo donde pasar la noche. Si compraba algo en una cafetería barata al borde de la carretera, podía dormir en su aparcamiento. Así que pedí un café y una magdalena, eché el freno de mano y recliné el asiento. Aquella noche no soñé en absoluto. Simplemente dormí profundamente, un sueño profundo y apacible. Ese tipo de sueño que solo ocurre cuando tu mente, por fin, está clara, sin preocupaciones ni pensamientos. A la mañana siguiente, limpié el parabrisas con un spray y un trapo del restaurante, luego me lavé los dientes en el baño antes de volver al coche. No tenía intención de volver a ver a Rachel. No se sentía incompleto. Más bien, se sentía completo, aunque fugaz. Como un sueño hermoso, como si ambos hubiéramos interpretado un papel sin saberlo, hasta que el encuentro terminó. Pero no había llegado aún a la autopista cuando la vi otra vez. Caminaba por el arcén, su paso relajado. Llevaba la mochila colgada de un hombro. Miraba hacia el cielo. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Vas caminando a México? Se giró, sorprendida, y soltó una risita. Salí del motel temprano. Solo necesitaba moverme un poco. ¿Quieres que te lleve?
Miró al cielo un instante y luego me miró a mí. Sí, ¿por qué no? Subió. Sin preguntas, sin expectativas. No teníamos planes para ese día. Solo otra carretera, como antes, sin rumbo. Elegí la ruta más larga fuera del pueblo, una carretera de 2 carriles que serpenteaba entre colinas verdes. Pasamos cauces secos, almacenes en ruinas y un parque de atracciones cerrado con enredaderas trepando por las vallas, como un paisaje abandonado. Paremos, dijo de repente al pasar junto a un cartel oxidado que decía Crystal Falls, 2 millas. Le advertí que Crystal Falls estaba seco. No me importa. Me gusta el nombre. Así que giré por el camino de tierra y condujimos hasta llegar a una valla. La saltamos, no del todo legal, y caminamos por el antiguo sendero. Aunque las cataratas estaban secas, las rocas se veían allí. Grandes losas planas, calientes por el sol, parecían escalones gigantes olvidados que conducían al cielo. Nos sentamos allí. Ella se quitó los zapatos otra vez. Después de hoy, tendré los pies sucios. Una medalla de honor, rió, apoyándose sobre un codo, los ojos llenos de diversión. ¿Alguna vez te preguntas si personas como nosotros, los que vagamos, estamos huyendo de algo? Siempre, dije. Pero no todos los que huyen están perdidos. A veces corres porque estar quieto es peor, porque no soportas el encierro. Ella me miró como si pudiera verme con claridad, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿De verdad crees eso? Sí. Guardó silencio un momento. Creo que he intentado no sentir nada durante los últimos 2 años. Todo iba de sobrevivir. Encender las luces. Pasar la semana. Olvidé lo que se sentía al desear algo. Y ahora quiero más. No respondió de inmediato. Luego miró al cielo y susurró. Ahora quiero más días como este. Nos quedamos allí durante horas bajo el sol. Hablamos de tonterías, sus películas favoritas, mi peor cita. Me contó la vez que se cortó el pelo ella misma tras ver un vídeo en YouTube y me eché a reír. Yo le conté una vez que me quedé sin gasolina, a 2 metros de una gasolinera. Un recuerdo vergonzoso. Reímos mucho. Risas genuinas que vibraban en el cuerpo, una sensación de desahogo. En un momento dado exclamó. Dios, había olvidado lo que se siente al ser escuchada. La miré, con los ojos llenos de comprensión. Yo había olvidado lo que se siente al hablar con alguien sin juicio. Volvimos al coche. El sol empezaba a ponerse, el cielo tornándose de un naranja vibrante. La música sonaba suave. Estábamos en silencio, pero no era incómodo. Era el silencio de quienes ya no necesitan llenarlo, una tranquilidad perfecta. Ella me miró al llegar a lo alto de una colina. ¿Puedo preguntarte algo? Si esto termina hoy, ¿lo olvidarás la semana que viene? La miré. No. Ella asintió, como si me creyera. Yo tampoco. Volvimos al motel. No había recogido su habitación, solo había dejado sus cosas en recepción. La recepcionista saludó con la mano al pasar. Ella recogió sus pertenencias fuera y se quedó de pie junto al coche. Luego dijo: Adiós. Me encogí de hombros. ¿Tú decides? Ella se detuvo. ¿Qué será de nosotros si seguimos haciendo esto? La miré. No lo sé. Tal vez solo seamos 2 personas intentando sentirse vivas. Ella sonrió, pero su sonrisa era más pequeña, más triste. Alex, tengo que recuperar mi vida. No puedo seguir huyendo, por maravilloso que esto sea. Asentí. Lo entiendo. Se acercó y me acarició suavemente el brazo. Pero necesitaba esto más de lo que puedo explicar. Yo también. Se inclinó para abrazarme. No fue un abrazo largo. No fue romántico. Solo cálido, agradecido. Al separarse, dijo: Sé bueno contigo mismo. No renuncies a esta libertad. Tú eres ambas cosas, dije. Dio un paso atrás, colgó la mochila al hombro y se marchó. No arranqué el coche de inmediato. Me quedé allí sentado, observándola hasta que entró. Y eso fue todo. Un día que nunca esperé.
Para que una conexión sea significativa, no tiene que durar para siempre. Sin promesas, sin remordimientos. Solo dos personas que se encontraron exactamente cuando lo necesitaban. Rachel recuperó su equilibrio, y yo seguí en movimiento. No llegamos a ser algo. En cambio, llegamos a ser alguien el uno para el otro. Durante ese breve momento en nuestras vidas, quizá eso fue suficiente. Arranqué el motor, subí un poco la música y me incorporé a la autopista. El mismo Dodge de siempre, el mismo Fielo de siempre.